Buenas noches, hermanos. Qué bendición estar juntos, escuchando la palabra de Dios. Y lo más importante es que no solo la escuche, que la ponga en práctica, pero también la comparta con otros. De eso se trata la palabra, que usted comparta la palabra con otros. Así que estamos muy agradecidos del Señor, llegando a esta fecha con el Señor, dándole gracias, alabando al Señor. Y quisiera seguir compartiendo estos temas que son tan importantes. Y no me canso de decirle, hermano, prepárese. Por eso que tenemos que hacer. Y tenemos que ver que esto es lo que estamos hablando, son mandatos del Señor. Cuando Él subió al Monte de los Olivos, empezó a enseñar a sus discípulos y Él les dio mandamientos para que hicieran. Y hoy queremos ver este tema tan apasionante que es. Y dice así, abra su Biblia en Mateo 24:32. Y aquí el Señor nos manda a hacer algo y dice, de la higuera aprended la parábola. Tenemos que aprender. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora, ¿qué representa la higuera? La higuera representa al pueblo de Israel. Y dice que tenemos que aprender de la higuera. Estamos hablando cuando la higuera está lista para dar fruto. Empieza a brotar y ya salen las hojas y está lista para dar fruto. Y ya viene el verano, dice la palabra. Ahora, estamos hablando cuando ustedes vean que la higuera está así, ya el verano está cerca. Ahora están hablando, ¿de qué estaba hablando el Señor? De Israel. Que el ejemplo que tenemos nosotros, que tenemos que mirar, una de las señales, esta es una señal, tenemos que mirar el pueblo de Israel. El pueblo de Israel para nosotros es una señal. Lo que les pase a ellos es una señal de que el Señor está diciendo, ya va a venir. Y como dice acá, por ejemplo, si leemos, no lo vamos a leer, usted lo conoce, Mateo 6-14, leemos todas las señales que el Señor nos está dando antes del rapto. Y sabemos, usted lo sabe, guerra, rumores de guerra, hambre, peste, esto, el otro, todo eso va a ser antes. Pero, dice el Señor, después se está hablando a los no creyentes. Y Él está hablando a Israel. Dice, pero después el Señor cambia y le habla a sus seguidores. Dice el Señor así, los seguidores del Señor en este tiempo, dice, prestemos atención, en este tiempo a los seguidores, que esta es la última generación antes de que el Señor venga. Después le voy a explicar otro día eso. Pero dice, ahora cuando ustedes, dice, el mandamiento del Señor dice, ustedes deben de ver esto, cuando ustedes vean que Israel prospere, cuando Israel esté próspero, cuando Israel surja como nación, ya surgió, cuando esté próspero, cuando una nación y está próspera, una nación esto, el otro, sabéis que ya se acerca este acontecimiento. Y ahora después le habla a los discípulos y le dice, cuando ustedes vean todas estas cosas, que Israel es próspero como nación, que está en el mundo insertado en esto, en el otro, cuando ustedes vean todo lo que dice Mateo 24:6-14, cuando ustedes vean todas estas cosas, dice, sepan que la venida el rapto está cerca. Mire lo que dice el 32. Dice, vamos al 33. Mateo 24:33.
así también vosotros. Ahí le está hablando a los discípulos. Cuando veas todas estas cosas, ¿qué cosas? Lo que dijimos antes, que yo no quiero volver a nombrar, lo que pasa en Mateo 24, 6 al 14, porque después cambia a otro tema, después vuelve al 32 y dice, cuando ustedes vean todas estas cosas, dice el 33, cuando veas todas estas cosas, conoced. ¿Qué conoced? ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Conoced, dice, que está cerca a las puertas. ¿Quién está a las puertas? El Señor. Conoced que el Señor está a las puertas, no dice a la puerta, dice a las puertas en plural. El Señor viene. Ahora, ¿cuándo va a venir realmente? Estas cosas las estamos viendo. Todo lo que el Señor dice, estas señales las estamos viendo ahora, pero ¿cuándo va a venir? Ahora dice, mire lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la ira de Dios? El juicio. Eso es la ira de Dios. El juicio. Dios no nos ha puesto. Quiere decir que antes de la ira del Señor, antes que se derramen sus juicios aquí en la tierra, el Señor va a llevar su iglesia. Antes. Por eso nos está diciendo, miren, estas señales tienen que haber. Y nos está mostrando las señales. Ahora dice que nosotros no somos destinados para ira. Entonces el Señor nos va a arrebatar. ¿Qué es la palabra arrebatar? Es sacar con fuerza. Así, un arrebatar, así. Nos va a sacar de acá, de este mundo, y nos va a llevar con Él. ¿Qué quiere decir entonces? Mire, en el verso 34, seguimos leyendo, dice, de cierto os digo, acá lee lo que yo les decía hace un momento, no pasará. ¿Ve? ¿Cuándo? Esta generación. ¿Cuál generación? Esta es la de ahora, la de nosotros. Porque han pasado desde el año, hace 2000 años hasta ahora, 41 y ya vamos por las 42 generaciones. Y dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Quiere decir que el Señor va a venir, dice que miremos esta señal, que miremos esta otra señal, que miremos esto. Cuando todas esas cosas están pasando, dice que el Señor está a las puertas. O sea, qué hermoso, ¿no? Y dice que, por eso dice que no pasará esta generación, que todas estas cosas acontezcan. ¿Y qué es lo que el Señor, qué es lo que se desencadena? ¿Qué es lo que se desencadena? Cuando estamos mirando todas estas cosas, estamos viendo que en esta era Dios traerá un cambio. Un cambio. Después que la iglesia se va, después que el Señor nos lleva en el rapto, se va a la iglesia, Dios traerá un cambio. ¿Cuáles serán los cambios? Ahí es la ira de Dios. Dios juzgará a los enemigos. Dios juzgará a los enemigos. Ese es número 1. Número 2, Dios va a salvar a Israel. Y número 3, va a establecer su reino. Ahora, eso, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Ahora o después? Va a pasar en la segunda venida, no ahora. Estas cosas que le estoy diciendo va a pasar en la segunda venida, que no estamos hablando ahora. Ahora le hablamos a los creyentes. Otra vez, volvemos a nosotros. En el verso 35, dice así, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, podemos estar seguros, otra vez nos vuelve a hablar a nosotros, podemos estar seguros que la palabra del Señor tiene consecuencias eternas. Lo que el Señor habla, Él lo cumple. Lo que el Señor dice, el Señor
cumple lo que está hablando con su palabra. Y dice el verso 36. Pero el día, ahí nos vuelve a refrescar a nosotros, cuando vean estas señales, esto está a las puertas del Señor. Pero el día no lo sabe nadie, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Nosotros sabemos que el corazón de esta enseñanza está en el verso 36. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles. Nosotros sabemos que el rapto va a ocurrir. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Está a las puertas, hemos leído. Ya está pronto, pero no sabemos el día ni la hora. Ahora, sigue hablando de la segunda venida y está hablando que ocurrirá el rapto, dice el 36, si no solo mi Padre, el rapto ocurrirá antes de la ira de Dios, antes de la ira de Dios. Nadie sabe el día ni la hora, Dios solamente lo sabe. Mire el 37. ¿Cómo será? ¿Cómo será el rapto? Otra señal que Dios nos da. Dice el verso 37, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo podemos estar seguros que será el rapto? ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo? Será, dice, como en los días de Noé. Ahora, ¿cómo eran los días de Noé? Antes del diluvio. Siempre piense en los días de Noé antes del diluvio. ¿Qué hacía Noé antes del diluvio? ¿Qué hacía? Dice que era pregonero de justicia. ¿Qué es ser pregonero de justicia? Un predicador. Predicaba la palabra de Dios a la gente. ¿Cuánto tiempo? 120 años. Y les decía que viene un juicio. La gente no quería escuchar. ¿Cómo vivía la gente? Comían, trabajaban, sembraban, plantaban, se casaban, se daban en casamiento, seguían su vida normal. Este loco que está hablando. Y Noé predicaba. Les decía que se arrepientan de sus pecados. Les mostraba el camino. Les enseñaba. ¿Lo escuchaban? No lo escucharon. Por eso dice, así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. ¿Cómo está la gente ahora? Trabajando, sembrando, casándose, divorciándose, porque ahora se divorcian más que se casan, hacen esto, hacen el otro. ¿Y sabe qué? La gente está, y decimos, el Señor viene, es como si no le habláramos. La gente está en su mundo. Ahora, dice, ¿qué es importante? Todo esto, dice, antes del diluvio. Noé predicaba la justicia de Dios y debemos nosotros arrepentirnos. Debemos de creer en Jesucristo. Debemos de predicar el Evangelio antes que venga el rapto, porque el Señor viene pronto. Tenemos que arrepentirnos. Ahora, lo importante es que nosotros, ¿quién se salvó? ¿Quién se salvó? ¿Se salvó la gente? No. ¿Quién se salvó? Se salvó solamente 8 personas. Noé y toda su casa se salvó. Antes del diluvio. Antes de que vengan, ellos vivían una vida, como vivían su vida, olvidándose de Dios, sin importar nada. Hasta que vino el diluvio. Hasta que vino el diluvio. Y entonces, y todo, ¿cómo se volvió? ¿Cómo se volvió? ¿Usted cómo cree que se volvió cuando vino el diluvio? Caos, destrucción. ¿Cómo se volvió? Dolor, angustia, llanto. No había más remedio. Ya no había más remedio. Ahora la segunda parte dice, hasta el día que Noé entró en el arca. Dice, porque el 38, porque como en los días antes del diluvio,
¿Vio? Todo es antes del diluvio. ¿Qué es el diluvio? El juicio de Dios a todo el mundo que se los llevó a todos. Estaban como comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día, otra vez, hasta el día que Noé entró en el arca. Y acá yo les voy a enseñar una verdad gloriosa de la palabra de Dios, cómo hasta el día que no entró en el arca. Y vamos a hacer un pequeño corte acá y luego vamos a ver esta enseñanza gloriosa cuando Noé entró en el arca. Cuando entró en el arca. Entonces hacemos un pequeño corte y volvemos enseguida. En la Universidad Siglo XXI hay muchas carreras, pero elijas la que elijas, siempre va a ser una decisión inteligente, porque contás con prácticas profesionales para aplicar tus nuevas competencias a una realidad laboral concreta. Buena elección. Entre nuestras más de 45 carreras está tu futuro profesional. Formamos estudiantes que se transforman en líderes comprometidos con el mundo de hoy. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. Se acerca y viene sobre mí, un aire nuevo vendrá.
volvemos, hermanos, otra vez. Les estaba diciendo, antes del diluvio, no entro en el arca. Eso estamos mirando. Y el diluvio era el juicio de Dios. Pero mire lo que dice de Noé. Génesis capítulo 7, vamos a ver el versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Qué hacía esa generación? ¿Qué hacía? No creía en Dios, no se arrepintió, no escuchó el mensaje, no creyó que iba a venir un diluvio, porque eso le decía, vienen los juicios, viene el diluvio. No les importó. 120 años, mire cuánto predicó. Pero mire lo que dice en el verso 4, para no leer todo, usted ya sabe que entró, los animales no entraron, Dios los trajo, no los metió Noé. Dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. ¿Cuántos días estuvo Noé en el arca? 7 días. Qué tremendo, ¿no? Dice que Noé sirvió a Dios en su generación. Les predicó a todos, no quisieron arrepentirse. Y dice el Señor, les dijo que va a venir el juicio, el diluvio. Y así va a venir ahora los juicios de Dios después que la iglesia se vaya. Acuérdese que Dios a Noé lo salvó en el arca, lo hizo entrar. ¿Y cuántos días estuvo en el arca Noé? Lo acabamos de leer, 7 días. No sé si usted se percató en la palabra. 7 días y la gente lo supo. No lo supo, ni cuenta se dieron. Y cuando sea el rapto, amigos, hermanos, no sé si la gente se va a dar cuenta. Va a decir, ¿sabe lo que van a decir? Vinieron los ovnis y se los llevaron a esta gente. Ya está, mejor sin esta gente. ¿Sabe por qué? Ni se van a dar cuenta. Porque el Señor viene a salvar su iglesia. Y después los juicios de Dios, como dice Apocalipsis, yo no voy a hablar de eso, dice las 7 copas y las 7 trompetas, comenzarán los juicios de Dios aquí en la tierra como comenzó después que Noé entró en el arca. Esa generación no quiso arrepentirse. ¿Y quién entró en el arca? Dios le dijo, entra tú y tu familia. Entró antes del diluvio, siempre antes del diluvio. Y estuvieron en el arca 7 días. Y ellos no lo sabían, no lo supieron, ni se dieron cuenta que no entró porque Dios cerró la puerta. Y miren lo que dice el 39, Mateo 24, 39. Y no entendieron. ¿Qué no entendieron? Eso, de que Noé se había ido. Y de que estaba en el arca 7 días. No entendieron ¿hasta qué? Hasta que vino el diluvio. Y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así será. Hasta que vino el diluvio. Ahí se dieron cuenta. Y acuérdense que el arca tenía una ventana y una puerta. Y Dios cerró la puerta. Y él estuvo adentro 7 días guardado y después empezó a llover y el arca empezó a subir, por supuesto. Un barco donde anda, en el agua. Él estaba en tierra seca, así que después no voy a explicar eso. Pero hasta que llegó. Y entonces acá reafirma el rapto. Y dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo será la venida del Hijo del Hombre? Acá hay otra señal. Dice en el 40. Entonces estarán 2 en el campo. Y uno será tomado y el otro será dejado.
El 41 dice, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra dejada. Otra señal que estamos hablando. Cuando dice 2 hombres, está hablando de los hombres, están en el campo. Cuando dice 2 mujeres, está hablando de toda la raza humana, mujeres y hombres. ¿Qué está hablando acá? No está hablando de que un creyente se quedará y el otro se irá. No está hablando de eso. Está hablando de que 2 personas, un hijo de Dios y uno que no es hijo de Dios mundano, estarán trabajando juntos. De repente uno será tomado y el otro será dejado. Otra señal de que Jesús viene y nos lleva en el rapto. Entonces dice, las personas que se han convertido, que se entregaron a Dios, que se prepararon en este tiempo de todas estas señales, dice que el Señor va a venir. El Señor dice dice uno será tomado. Y mire lo que dice en el 42. Velad pues, porque no sabéis otra vez ni la hora, a qué hora ha de venir vuestro Señor. Otra vez nos está hablando. Dice, nos está diciendo que seremos removidos. ¿Cómo nos damos cuenta que seremos removidos? Dice que uno será dejado y el otro será llevado. Eso es remover. Es algo como alguien que está ahí y viene y lo levantamos, está removido, arrebatado, se levanta para arriba y se va. Ahora, dice que así como en los días de Noé, Dios nos está llamando al arrepentimiento ahora, antes que el Señor venga. Y cómo me encantó que el Señor lo metió a Noé 7 días adentro y la gente no se dio cuenta que se habían ido. Estaban ahí hasta que llovió y el arca subió para arriba. Ahora, qué importante es que nosotros obedezcamos el llamado de Dios antes que el Señor venga. El Señor viene. Hemos oído, hemos leído, no sabemos la hora ni el día, pero el Señor viene. Ahora, qué importante, qué mensaje nos deja a nosotros. Los que no conocen a Dios, que conozcan el Evangelio, que se arrepientan. Todavía la gracia está abierta, todavía Jesús está esperando. Él dice, venid a mí, vengan todos aquellos que están cargados, trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Dice el Señor, arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos, vuélvanse de sus pecados. El Señor nos está esperando, pero si no quieren escuchar, y a los que ya estamos salvos, a los hermanos de la iglesia, a los discípulos, ¿qué les dice? Velen. Eso dice en el 42. Velen. ¿Por qué nos dice que velemos? ¿Qué significa velar? Estar alertas. Presten atención. Presten atención. No se duerman. No estén adormecidos. No. Estén despiertos. Velen. Presten atención. ¿Qué tenemos que prestar atención? Aunque no sabemos ni el día ni la hora, pero el Señor vendrá. Y como dice el Señor, hemos leído, está a las puertas. ¿Qué es a las puertas? Ahí nomás. Las señales se están cumpliendo. Dice, miren, cuando ustedes vean esto, va a pasar esto antes. Está pasando. Estamos viendo, está de más de decir, pues yo no voy a hablar porque no soy que voy a dar noticias. La da las noticias, la televisión, todo. Las cosas que están pasando, lo que está sucediendo, las cosas naturales que se están dando vuelta terriblemente. Lo que está pasando nos está anunciando una señal de que el Señor ya viene. Ahora, alguien dijo, ¿por qué el Señor no la cuida de su iglesia y la pone en un lugar? No. ¿Sabe por qué no? La tiene que sacar de acá para que no recibamos los juicios, como el diluvio. Así, nos saca, como lo sacó Noé con su familia en el arca, los sacó
y se fueron en el arca y fueron hasta arriba y el agua llovió, se inundó todo y ellos estaban en el arca. ¿Sabe qué? Dios nos lleva a nosotros para guardarnos y preservarnos. Por eso lo importante es ahora que nosotros atendamos lo que está pasando y velemos y oremos. ¿Sabe por qué, hermano? Ahora le hablo a los hermanos. Está a las puertas el Señor. Él viene pronto. Las señales se están cumpliendo y dice que no pasará esta generación. ¿Y desde dónde contamos la generación, la última generación? ¿Sabe desde dónde? Desde el año 1967, cuando Israel tomó Jerusalén. En el 1948 Israel volvió a su tierra, porque dice, miren a Israel de la higuera, miren lo que está pasando a ellos. En el año 67, en la guerra de los 6 días, Israel tomó Jerusalén, donde estaba el templo. La tomó, la ganó en una guerra y es de ellos. Entonces, a partir de ahí se cuenta la última generación. Cuéntelo usted, yo no le voy a contar. Empiece a contar los días, empiece a contar los años. No pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Hermanos, velemos. Oremos, hermanos, no nos durmamos, estemos buscando a Dios en este tiempo. Sabemos que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer todo como todas las cosas, pero sobre todas las cosas estemos velando y orando. Mi preocupación es enseñarle a ustedes la palabra, ¿para qué? Para que se preparen. Como dice un coro, ya prepárate, hermano. Este mundo a dejar. Nos espera un gran día en la mansión celestial. Nos espera. El Señor nos está esperando. Por eso, hermanos, busquemos al Señor. Y hay una canción que la cantábamos cuando recién me convertí hace tantos años atrás. Dice, ahora que mi pecho está libre de pasiones, mi alma está serena y quieta el corazón. No sea que mañana florezcan tentaciones y pierda para siempre tan grande bendición. Y dice el coro, sigue hablando, envíame a donde quieras, al monte, a la montaña, al bosque impenetrable o al desierto abrasador. Envíame a donde quieras. No sé si podemos decirle... No sé si podemos decirle al Señor, envíame a donde quiera. Pero le tenemos que decir, Señor, que estemos despiertos para predicar tu palabra. Y pudiéramos orar para decirle al Señor, Señor, tú nos estás hablando a través de tu palabra. Tenemos que estar alerta en este tiempo difícil. En este tiempo difícil, oremos al Señor. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra que es clara. Hay una revelación de tu palabra que quizás antes no la entendíamos, pero hoy se nos hace clara, Señor, para poder entender lo que tú estás hablando a tu iglesia. Y tú nos estás mostrando, Señor, cómo tenemos que estar preparados en este tiempo. Y ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra como Noé, pregonero de justicia. No importa si la gente no se arrepiente, pero por lo menos que escuche el evangelio. Ojalá se arrepientan y busquen a Dios, que eso es lo que esperamos. Ayúdanos, Señor. Obra en tu misericordia. Bendice también a tu iglesia que se prepare. Bendice a los niños, bendice a los jóvenes, bendice a los matrimonios, bendice a las familias, Señor, que estamos siendo sacudidas por tanta barbaridad, por tanta cosa que hay en el mundo. Pero ayúdanos a permanecer fieles en tu palabra. Te damos tantas gracias, Señor, por tu amor tan grande por nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Siga transmitiendo a otros este mensaje. Compártalo con otros. Hágalo viral. Transmítele a otro. ¿Usted conoce gente? Mándeselo. No importa si lo escucha o no. Usted cumpla con mandárselo. Y estaremos juntos la próxima semana, Dios mediante. Y están los cultos. Sábado, 20 horas. Domingo, 11:30.
y domingo 18 horas. Anótese, hermano. Venga al culto. Ahora tiene oportunidad de escuchar la palabra de Dios en vivo en el culto. Hágalo. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos. Un abrazo grande. Nos volvemos a encontrar.